Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Brian Campos. El día de hoy vengo a presentarles un poco sobre la historia de la literatura infantil costarricense. Para empezar, vamos a analizar pues la primera etapa, una etapa muy importante de la historia de la literatura costarricense, la cual cubre los años de 1830 a 1920. Como dice aquí, en esta primera etapa pues se creó la literatura infantil enfocada en la transmisión de conocimientos. Es decir, se creaban libros de carácter didáctico y además se creaban libros, literatura infantil enfocada en la religión católica. La primera característica de esta primera etapa, podemos decir que eran libros didácticos, ¿sí? Se creaban libros centrados en la enseñanza, con el fin de transmitir pues conocimientos básicos. Un ejemplo claro de esto sería un libro muy famoso llamado Breves Lecciones de Aritmética, creado por José Rafael Francisco Cejo. Además, muy importante mencionar que se crearon antologías poéticas que ayudaban a los docentes en su labor docente, en su labor en el aula. Como segunda característica, podemos decir que los libros eh, eran creados con el fin de transmitir valores católicos, eran creados enfocados en el catecismo, en el catolicismo y para transmitir los valores de la religión. Como tercera característica, podemos mencionar que la literatura infantil tuvo una gran influencia de la cultura europea, pues la literatura infantil siguió modelos europeos, pero mantuvo un lenguaje pues tico costarricense. Los escritores se vieron pues influenciados por el proceso de las sociedades europeas y trataron de transmitir sus experiencias en los libros. También debido a esto se crearon las primeras revistas enfocadas en la niñez. Y es que es un hecho que los escritores de la época, pues ellos estudiaron en universidades de Europa y vinieron acá a Costa Rica, pues con ese pensamiento europeo, con ese pensamiento de progreso, con ese pensamiento de que las sociedades costarricenses pues no estaban tan evolucionadas. Entonces trataron de traer esas ideas del extranjero y las establecieron a través de los libros, a través de la literatura infantil. Bueno, a continuación voy a mostrarles algunas obras relevantes de la primera etapa. Una de ellas fue la mencionada, que ya mencioné, que se llama Breves Lecciones de Aritmética, escrita por José Rafael Francisco Cejo. Se publicó en 1830. Aquí podemos ver la portada de este libro. Otra, ¿cómo se llama? Otro libro muy importante, bueno, en este caso es un periódico para niños, se llamado Sanselerín, escrito por dos escritoras famosas llamadas Carmen Lira y Liliana González en el año 1912. Luego, aquí podemos ver una de las revistas llamada de ayer Niñerías, escrito por el escritor Claudio González Rucabado en el año 1907. Y por último, otra revista llamada El Mundo de los Niños, escrito por los autores Alberto Masferrer y Anastasio Alfaro en el año 1899. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda etapa, una etapa muy importante, la cual se llama Influencia del Folclore, y esta abarca de 1920 a 1975. Como dice aquí, en esta segunda etapa la literatura tiene una gran influencia del folclore costarricense, y es que es un hecho. Se le dio mucha importancia a la cultura, se le dio mucha importancia a las tradiciones, se le dio mucha importancia a las rimas y a la poesía, pero siempre manteniendo un lenguaje, un tipo de habla muy tico, muy costarricense. Luego
se puede mencionar que estos dos escritores, tanto Joaquín García Monge como María Isabel Carvajal Quesada, también conocida como Carmen Lira, pues fueron los iniciadores de la cátedra infantil, la cátedra de literatura infantil, con el cual se empieza a crear y a moldear la literatura infantil para niños. Fue gracias a ellos que la literatura infantil pues se desarrolló y es ahora como es, ¿verdad? Sus aportes dieron un gran paso a la creación de libros pensados especialmente para niños y niñas. También se impulsó el folclore, como iba mencionando. Para Joaquín García Monge, la literatura infantil debía contener el folclore, es decir, la esencia del costarricense. Para Carlos Luis Sáenz, la literatura infantil debía reflejar las tradiciones, la belleza de la poesía y la inteligencia de las palabras. Es decir, se le daba mucha importancia a la identidad del costarricense, mantener esa identidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver la tercera característica, variedad en la literatura infantil. Se crearon gran cantidad de cuentos maravillosos, utilizaban un lenguaje muy propio del costarricense, como iba mencionando, pero además se impulsó la creación de periódicos infantiles, poemas y revistas creadas para los niños y niñas. ¿Qué es lo más importante? Que esto era creado para los niños y niñas. Ahora vamos a ver algunas obras. Aquí tenemos uno de los cuentos más famosos, Cuentos de mi tía Panchita, de María Isabel Carvajal, Carmen Lira, en 1920 fue publicado, 1920. Otro libro famoso, los cuentos viejos, de la autora María Leal de Noguera, en el año 1923. Libros de cuentos, Mulita Mayor, del autor Carlos Luis Sáenz, en el año 1949. Y por último, para finalizar esta segunda etapa, tenemos Cocorí, del autor Joaquín Gutiérrez. Fue publicado en el año 1947. Luego, vamos a empezar esta tercera etapa, la cual se llama La voz de la niñez contemporánea, que empieza pues de 1975 y abarca hasta la actualidad, hasta el día de hoy. En este tercer momento se evidencia una literatura infantil enfocada desde la perspectiva de los niños, creada especialmente para el disfrute y el entretenimiento. Aquí se empezó, pues, se evidencia uno de los premios, un incentivo para la creación de literatura infantil, el cual es el premio Carmen Lira. La editorial Costa Rica, por medio del premio Carmen Lira, incentivó la creación de nueva literatura infantil. A través de este premio, los jóvenes de la época se vieron interesados en crear nuevos e innovadores cuentos. La literatura para el disfrute. La literatura infantil es creada especialmente para el entretenimiento y el aprendizaje de los niños. Algunos libros incentivan los valores, se analizan problemas sociales. Y para finalizar, la literatura infantil contiene una gran cantidad de ilustraciones, imágenes, que no solo entretienen a los niños, sino que también los ubican y les permiten comprender la situación que ocurre en el texto. Algunas obras de esta última etapa son Algodón de azúcar, escrita por Lara Ríos en el año 1975. Como dato curioso, este libro fue el primer libro que ganó el premio Carmen Lira. Luego, libros de cuentos Pantalones Largos, igualmente de Lara Ríos, en el año 1995. Fábula de fábulas, autor Alfonso Chens, del año 1977. Y libro de versos, La bruja en bicicleta, un libro muy reciente, de la escritora Floria Jiménez, año 2019. Con esto me despido, les doy muchas gracias por su atención. Hasta luego. Espero que hayan aprendido y disfrutado esta presentación.